Pues, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Para nosotros es un gusto tenerlos en estas pláticas de la comunidad de América Wellness, que lo que buscamos en esta comunidad es sembrar educación sobre la salud integral. Y hoy tenemos una experta que nos va a estar hablando de un tema que hoy en día es un tema muy importante. Es un tema que sin duda es el parteaguas de muchas situaciones de salud y por qué tenemos que poner tanta atención a este tipo de temas como es el síndrome metabólico. Y hoy la doctora Paola Garza, que ella es experta en medicina de longevidad y ha venido trabajando mucho desde el tema de suplementación, pero estoy seguro que lo va a hablar, de que hoy en día la suplementación no nada más es me suplemento como yo creo o como lo que yo creo o hago lo que yo creo. Realmente tenemos que educarnos y saber que hay muchas cosas para poder mejorar nuestra salud. Así que, doctora Paula, gracias por estar aquí, gracias por dedicarte el tiempo a pesar de estar ahí ahorita en parte de tus vacaciones y que puedes compartir este gran tema importante para la salud de la comunidad. Así que, pues adelante, aquí estamos todos oídos y si gustan ponerle ahí un 777 de bienvenida, de estamos aquí a la comunidad y si alguno tiene alguna pregunta durante la charla, la pueden ir haciendo y al final la doctora la va a responder. Así que, adelante. Bueno, pues bienvenidos a todos los que se conectan esta mañana. Y pues bueno, me presento, bueno, ya me presento Fer, pero a manera de reafirmación, pues mi nombre es Paola Garza y pues esto, bueno, hice especialidad en medicina de longevidad, es a lo que me he dedicado. Y pues bueno, este tema es interesante porque generalmente, o sea, podemos pensar que ya se sabe mucho sobre el tema, pero en realidad, pues ahondar en ciertas situaciones especiales, sobre todo de manejo y tratamiento, y ahora en la actualidad que pues se han manejado, digamos, ciertas formas de tratamiento que no son las ideales para todas las personas y que se han generalizado y que nos hacen tener un menor esfuerzo en cuanto al, a lograr las metas. Entonces, pues vamos a tratar esos temas. El síndrome metabólico, más adelante lo vamos a ir viendo a detalle, pero quédense con estas definiciones o estos elementos que pongo aquí de inicio en cuanto a obesidad abdominal, resistencia a la insulina, disminución de colesterol HDL, aumento de triglicéridos e hipertensión arterial. Esos son los elementos que vamos a tratar en síndrome metabólico. Y pues bueno, vamos a tratar todos estos puntos desde la inflamación silenciosa, resistencia a la insulina, fatiga y agotamiento constante, importancia de la hidratación celular, frecuencias y bienestar integral y hábitos para recuperar la energía y el equilibrio. Aquí de inicio, bueno, inflamación silenciosa es algo de lo que no se ha hablado mucho antes, o sea, de lo que no se hablaba mucho antes, pero que ahora está tomando fuerza este tema. E incluso cuando yo estudiaba la carrera, pues realmente nadie de mis profesores me enseñaba acerca de la inflamación. Nadie, o sea, la inflamación estaba encapsulada en temas de salud o de enfermedades autoinmunes y listo, o en alguna cuestión, este, de trauma o situaciones de ese tipo, pero no en una enfermedad como tal metabólica, como lo es, pues su nombre mismo lo dice, que es el síndrome metabólico. Entonces, todas las enfermedades que abarca, pues principalmente tienen componente metabólico. Entonces, si alguien pues no comprende o no llega a comprender cualquiera de estos términos, por favor no lo hace saber en el chat porque pues pareciera muy sencillo, incluso pues para nosotros que estamos en el área de la salud, pero pues hay personas que no están familiarizadas con ninguno de estos términos, entonces por favor háganoslo saber en el chat. Y aquí me van a ayudar pues a ver si hay alguna duda, Fer, para tocarla. Em, bueno, entonces esto es lo que vamos a tratar y el orden va a cambiar un poquito y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es el síndrome metabólico primero? ¿Alguien de nuestro público de hoy quiere
hacer algún comentario o tiene la respuesta de lo que es el síndrome metabólico de acuerdo a lo que entiendan ustedes como síndrome metabólico? Voy a dar un minutito. La siguiente pregunta sería, ¿quién de ustedes, eso sí va a ser más sencillo, quién de ustedes conoce a alguien con diabetes, con presión alta, con obesidad o con colesterol elevado? Me pueden, pueden abrir su micrófono directamente o ponerme la manita. Hola Paula, Somos ¿cómo estás? 26 personas ahorita esta mañana. Hola Buen día. Paula, ¿cómo estás? Bien, gracias, buen día. ¿Cómo estás? Soy Ana de Castañeda. Muchas Ana, gracias. mucho gusto, Ana. Igualmente, oye, bueno, pues el síndrome metabólico no es nada más una enfermedad, son como un conjunto de alteraciones, ¿no? Que Así pueden a es, veces aparecer juntas y que te aumentan el riesgo, pues como lo pones ahí en la lámina de diabetes, de problemas de hipertensión, de derrames cerebrales también. Creo que incluso el hígado graso y puede producir infarto, ¿no? También creo que hay algo de deterioro hormonal y obviamente la energía se te acaba, te desregulas eso es lo que yo creo, ¿no? Y además, así es. pues creo que uno de los, como de las características del síndrome metabólico es la dificultad para deshacerte de la grasa abdominal, que te ves inflamada, como con la cintura aumentada, ¿no? Esa pancita que nunca se te quita y te da pues como picos y bajones de hambre, de energía, como que tienes muchos problemas para procesar incluso pues, todo lo que tiene que ver con grasas, con cosas como ultraprocesadas, ¿no? Los Así es. carbohidratos, etcétera. Entonces, bueno, creo que es algo que la mayoría de los adultos en este país tenemos. Yo, por ejemplo, tengo ya presión alta y tengo problemas de corazón, entonces seguramente tengo síndrome metabólico, Ahorita ¿no? vamos a continuar viendo. Así es. Muchas gracias por tu aportación, Ana, muy valiosa. Y pues qué No, pues bueno gracias a que ti. tengamos estos conceptos, pues cuando menos tengamos una cierta noción, ¿no? Porque muchas veces escuchamos de términos aislados, pero como tal, si no estamos empapados del área de la salud, pues ni vamos a saber ni qué onda con todo esto, ¿no? Incluso ni cuestiones de pues que vayan avanzando en medicina en estos temas o en cuanto a tratamiento, porque pues les digo, es muy diferente el enfoque que yo vi en la universidad hace 10 años de lo que ahora es, ¿no? De lo que ahora tenemos a nuestra mano para el tratamiento y nuevos conceptos que antes no había. Entonces, aparentemente, ¿por qué? Porque pues mucho se ha escondido, o sea, mucha información ahí estaba, pero se había escondido y pues no es algo que te quieran enseñar como médico. ¿Por qué? Porque pues hay más intereses de otro tipo, ¿no? Entonces, pues es importante que lo sepan para que sepan también dirigir a las personas que están a su alrededor, que aquí me ponen muchas personas, Alejandra, Mayu, Liliana, Leticia, Lupita, que todos conocemos una persona al menos con diabetes, presión alta, obesidad, colesterol elevado, si no es que todo junto, ¿no? Entonces, o sea, ya sean nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, todo el mundo te va a mencionar al menos una persona que esté batallando con un tema de este tipo, sobre todo cuando vamos a edades mayores. Y bueno, yo que he estado en consulta, realmente créanme que estas enfermedades, cuando a mí me las enseñaron, era de personas de 50 para arriba, 40 para arriba, por más jóvenes. Ahorita estamos viendo estos problemas en personas de 20 años para arriba. Es en serio, 20 años para arriba, 25, 23. 24 vi una chica con presión alta desde esa edad, presión demasiado alta, con algo de obesidad, o sea, son problemas que no son ajenos. Incluso ahorita que pues estoy en ahorita de vacaciones en este lugar, pues vemos que la mayoría de las personas presentan estos problemas nada más de verlos. Entonces, hace poquito, de hecho, vi un video que ya no alcancé a ponerlo en la presentación para mostrárselos, pero en años pasados, por ejemplo, pasan en Nueva York un ejemplo en el que antes, pues la gente estaba delgada, se veía en forma, si bien no con demasiado ejercicio o actividad física, pero, pero sí personas, pues delgadas realmente. O sea, no te voy a decir que con masa muscular súper desarrollada, pero eran personas delgadas. Entonces, ahora
que pasan pues la misma toma en Nueva York, en el Times Square, pues vemos puras personas, o sea, personas con obesidad, con aumento de peso, obesidad, incluso pues mucho más allá, ¿no? O sea, incluso llegamos aquí al rojito, que vemos más personas en rojito que en verde. Díganme si no. Entonces, pues bueno, en cierto tiempo para acá, pues sí, obviamente ya ha habido como más importancia de hacer estos cambios. Pero bueno, entonces en conclusión, todo el mundo conocemos una persona con al menos uno de estos problemas. Entonces, pues es uno de los problemas de salud más importantes en la actualidad porque aumenta en gran manera el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, infarto cerebral y enfermedades cardiovasculares. Y digo, estas son estadísticas que están ahí, o sea, son estadísticas que se han hecho mundialmente y en cada país también. Y bueno, no me dejarán mentir que ni México ni Estados Unidos son poblaciones que no tengan estos problemas, ¿no? Y sobre todo, como les digo, de un tiempo para acá se ha aumentado. Y bueno, no es nada más una sola causa, eso sí quiero tenerlo bien puntualizado. O sea, ha cambiado muchas cosas, ha cambiado el agua, ha cambiado la alimentación. Obviamente el lugar en el que vivimos también ha cambiado el campo donde se siembran los alimentos, ha cambiado muchas cosas, los tratamientos, todo está más contaminado, o sea, todo tiene que ver, no es nada más un solo factor y ya. Entonces, bueno, los criterios diagnósticos más utilizados siguen basándose en estos factores, que es obesidad abdominal, glucosa elevada, hipertensión, alteraciones en grasas sanguíneas. Y todo esto en conjunto, que es el síndrome metabólico, va a aumentar el riesgo cardiovascular. Si una persona presenta solo diabetes, generalmente cuando uno le hace el interrogatorio en historia clínica, te van a decir hipertensión también, los dos siempre juntos, casi siempre. O sea, yo les puedo decir que el 1% de la población o tiene diabetes o tiene hipertensión, pero los dos juntos, el 99%. O sea, eso es algo que se puede asegurar en cualquier institución pública donde se hagan historias clínicas. O bueno, pública o privada donde se hagan historias clínicas, los dos juntos y te van a decir los pacientes que se los diagnosticaron al mismo tiempo. Entonces, ya sea que presentaran ciertos problemas, que no se hayan dado cuenta hasta mucho después del diagnóstico, o sea, se hayan dado cuenta del problema mucho después de que empezó, porque generalmente así sucede, o sea, cuando una diabetes o una presión alta se diagnostican como tal, ese problema ya tiene 5 años mínimo. Entonces, bueno, todo esto en conjunto, como les comentaba, va a aumentar el riesgo cardiovascular o de presentar enfermedades cardiovasculares. Entonces ya o sea, mínimo estos dos siempre van juntos. Alguna que otra persona te va a decir que tenga problemas cardiovasculares o de corazón o algún tipo de infarto, ya sea cerebral o cardíaco, y tú lo ves clínicamente o físicamente y la persona o está en sobrepeso o está en obesidad. Entonces, y bueno, la alteración en las grasas sanguíneas, podemos saber que tienen alteración en triglicéridos o colesterol, solamente también de verlos, pero bueno, obviamente ahí nos respaldamos con estudios de laboratorio, en donde ahorita lo vamos a ver más adelante también para detectarlo de manera correcta. Entonces, bueno, ya vimos que es el síndrome metabólico, vamos a ahondar en esta pregunta y vamos a ponernos a reflexionar sobre esto, sobre la definición de síndrome metabólico. Cuando el organismo empieza a tener dificultad para manejar adecuadamente la glucosa, las grasas, la presión arterial y el almacenamiento de grasa abdominal. Ahora, la grasa abdominal, podemos decir en una persona, bueno, ahí tiene grasa abdominal, pero ¿qué sucede cuando esa grasa es visceral? Porque podemos ver que hay grasa en el tejido subcutáneo, que es abajo de la piel, entre la piel y el músculo, pero pues esa grasita no nos va a hacer tanto daño como la grasa que está adentro de los órganos, que es la grasa visceral. Pues muchas personas las podemos ver aparentemente delgadas en general, pero tienen mucha grasa intraabdominal, o sea, grasa visceral, perdón. Esa grasa es la que va recubriendo los órganos y es mucho más difícil o complicado de disminuir, mucho más difícil de manejar ese tipo de grasa y es una grasa que a veces no nos damos cuenta que está ahí.
¿Cómo se puede detectar? Bueno, hay muchas formas. Una de las más puntuales es con bueno, hay aparatos que se llaman de bioimpedancia, como el InBody o las básculas Tanita, que ahí pueden presentar ese porcentaje, ¿no? Y bueno, presión arterial elevada, en las grasas, bueno, ahí vamos ahí a hacer la separación incluso más adelante de triglicéridos, colesterol y del colesterol también HDL, LDL. En cuanto a la glucosa, también los niveles de glucosa es importante tenerlos en cuenta. Y una cosa muy importante en cuanto a la glucosa y las grasas, que es lo que se va a ver en los estudios de laboratorio, es que no siempre, o sea, por un estudio de laboratorio que te presente un rango de que, no sé, la glucosa te la ponga entre 100 y 125 o 100 y 110, o en un estudio de laboratorio que eso marque de rango y tiene 109, es, ay, ya la hice, ya no tengo, no me salí del 10. Pero sin embargo, un manejo más estricto es personal y es el rango óptimo, no el rango que esté, más bien no la cifra que caiga dentro del rango que te da el laboratorio, sino el nivel óptimo para la persona. Entonces, el riesgo cardiovascular va a aumentar considerablemente cuando varios de estos factores se combinan, que ya vimos, ya lo mencioné, que generalmente siempre las cuestiones de glucosa van así de la mano con la presión arterial. Siempre, casi siempre, la mayoría de las veces. Entonces, bueno, aquí vamos a desglosar el aumento de la grasa abdominal, que ya más o menos les di como una introducción, tener lo que llamaríamos barriga o una cintura ancha es uno de los signos más importantes. Entonces, más adelante sí les voy a poner como las cifras exactas. ¿Para qué? Pues para que cada uno lo vayamos detectando. O sea, generalmente yo les diría, eso se ve pues realmente uno mismo, cada quien lo va viendo. No necesitamos llegar al médico para estar revisando todos estos factores en nuestro organismo, porque quien tiene la mayor responsabilidad no es el médico, es la persona. Entonces, y bueno, realmente en medicina nos enseñan a curar, o sea, ya cuando la persona está mal, ya nos enseñan a curar, no nos enseñan a prevenir. O la prevención que manejamos en medicina general, pues realmente es muy limitada porque no es una prevención real, sino es una prevención en cuanto a que vacunas, es una prevención en cuanto a que te hagas estudios de laboratorio, realmente eso no es prevención. Entonces, hay preven y tómate laboratorios cada año, eso no es prevención. Entonces, y bueno, ningún examen de laboratorio, nada de eso va a hacer ejercicio por nosotros, ni va a comer por nosotros, ni nada. O sea, entonces tengámoslo eso en cuenta. La presión arterial elevada cuando los valores suelen estar por encima de lo normal. Ahora, ¿qué es lo normal? Porque podemos tomar valores normales o valores óptimos. Entonces aquí vamos a estar manejando los valores óptimos, porque si una persona que ya tenga ciertas enfermedades va a estar con 120/80, 130/80, que bueno, no está tan alta, pero realmente lo óptimo sería 110/70, 120/70. Entonces ahí vamos por eso no les pongo todavía las cifras o lo que marca de criterios diagnósticos, porque vamos a ver que eso no también, o sea, no es como el examen de laboratorio que de aquí a aquí es el rango y eso lo vamos a tomar en cuenta, no, sino que vamos a ir más allá en medicina de longevidad funcional. Entonces, el corazón y los vasos sanguíneos trabaja bajo más presión cuando las presiones están elevadas. Claro, sí, bueno, evidentemente. Entonces, pues le ponemos una carga extra al trabajo que hace nuestro órgano más importante, de los más importantes. Entonces, bueno, triglicéridos altos, exceso de grasa circulando en tu sangre, exceso bueno, aquí lo repetí. Colesterol, que digamos, bueno, no, bueno, para una forma más fácil de definición, podemos decir colesterol bueno, colesterol malo, que lo ponemos como LDL o HDL, pero en realidad es la densidad del colesterol, o sea, high density eh, lipids, y el LDL es de baja densidad. Entonces, bueno, falta de protección necesaria para tus arterias. ¿Por qué? Porque entre más colesterol HDL tengamos, mucho mejor.
Ahora, han llegado pacientes de que con cifras de colesterol total, porque el total, acuérdense que es HDL, VLDL, LDL, o sea, son diferentes colesteroles, dependiendo de la densidad de ese colesterol, los que van a ser la suma para el colesterol total. Entonces, cuando una persona llega, es que tengo un colesterol elevado, ok, pero vamos a desglosar, o colesterol bajo, está súper bien, pero ¿qué pasa cuando hay un colesterol bajo que está aparentemente bien? Pues que tenemos que revisar el HDL, ¿no? Porque a lo mejor el HDL es parte de esa total. Entonces, si el HDL está bajito, pues realmente no tenemos protección cardiovascular, porque nos falta ese ácido graso. Y además, pues recordemos que todo nuestro sistema nervioso trabaja precisamente con ácidos grasos. Entonces, pues la falta de protección necesaria para nuestras arterias, entre más alto o en valores óptimos tengamos el HDL, menor protección cardiovascular. Perdón, menor tengamos el HDL, menor protección cardiovascular. Veo que por aquí alguien levantó su mano. Sí, fui yo. Ajá. Yo creo que es importante entender por qué el HDL tiene que estar bajo para que estemos con menor protección y por qué el LDL tendría que estar alto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro realmente? O sea, con la densidad, por ejemplo, si lo explicaras de una manera visual, gráfica, ¿cómo sería? Sí, realmente, bueno, lo pongo de manera muy sencilla porque no todos estamos dentro del área de la salud. Sin embargo, generalmente el que tiene mayor densidad es el que no se va a estar acumulando en las arterias. El LDL sí, ¿Y y por esa es qué? la ¿Por forma. qué se acumula en las arterias el LDL? Este colesterol por la densidad, o sea, es digamos, molecularmente hablando, es el colesterol que menor se va a estar acumulando en las arterias. Pero eso tiene, o sea, no nada más es como que el colesterol es el que se acumula en las arterias, o sea, también tiene mucho que ver con la glucosa, junto con Sí, la glucosa del sí, colesterol. claro, pero según, bueno, no sé, digo, lo que me había explicado el cardiólogo es que las partículas de HDL se pueden atorar o pegar, adherir a la pared venosa y por eso es que se generan estos bloqueos de colesterol, ¿no? Y el LDL es el que transcurre libremente, ¿no? Porque son más pequeñas las partículas, ¿no es así? Así es. Ah, ok, se me hace como que, digo, bueno, no sé, como que es más fácil imaginarte que las otras se pegan en las venas, entonces se va haciendo como sarro, ¿cierto? Como que se va obstruyendo el canal. Sí, sí, o sea, se va obstruyendo, se va acumulando ahí entre las capas de los vasos sanguíneos, Ujú. que bueno, el endotelio tiene su capita arribita, o sea, los vasos sanguíneos tienen capas, o sea, ¿no? Entonces, en esa capa del medio es donde se va a estar acumulando el colesterol, este tipo de colesterol, el LDL, que es Y va el que tenemos que tener engrosando. más bajito. Ok, mil gracias. Y bueno, igualmente les podemos compartir posteriormente algún video para que lo vean de manera más gráfica. Simplemente quedémonos, o sea, lo quise hacer de manera muy sencilla para que tengamos esto en cuenta, porque muchas veces sí como pacientes llegamos a consulta y no, o sea, realmente decimos, bueno, tenemos el colesterol aparentemente bien, ese es el punto con el que quiero que se queden, más que, o sea, la parte fisiológica podemos ahondar mucho más en eso, claro, pero realmente de manera práctica, ahorita en este momento, quiero que se queden con esto. O sea, simplemente cuando llegamos con un examen de laboratorio en donde dice solo colesterol total, porque muchas veces así llegan los pacientes y te pueden decir, bueno, ya me tomé estudios generales, doctora, ¿qué tengo? ¿No? Te ponen nada más estudios generales, BH y perfil lipídico, en donde está solamente el colesterol total. No les piden el desglose entre HDL, LDL y VLDL, que también es adecuado tenerlo alto. Entonces, hay cifras en cuanto al HDL, hombres y mujeres, o sea, no es lo mismo. O sea, también cuando uno es hombre, cuando uno es mujer, tiene ciertas cifras, tienen que tenerlo más alto los hombres y tienen sus cifras de acuerdo a lo que marca el laboratorio, claro, pero volvemos a lo mismo, el criterio lo tiene que tener el personal de la salud
para llegar a los valores óptimos y no solamente estar en el rango, ¿ok? Y pues bueno, muchas veces, como les digo, llegan colesterol total. ¿Cómo vamos a saber en colesterol total cómo está realmente su perfil lipídico, no? Tenemos que tener el desglose entre HDL, LDL. Si alguno de sus familiares o si son del área de la salud, sus pacientes, siempre pídanles HDL, LDL, siempre los dos para ver el desglose. Porque de esa forma vamos a ver, por ejemplo, no sé, tiene 250 de colesterol total, pero bueno, si el HDL está en valores óptimos entre 50 y 60 para un hombre, entonces vamos a ver que la mayoría de ese colesterol total va a ser HDL y está perfecto. Entonces, eso es con lo que quiero que se queden, más que una cuestión mucho más profunda, ¿ok? Entonces, bueno, glucosa aparentemente alta o niveles elevados de azúcar o de glucosa en ayunas. La glucosa comienza a aumentar aunque todavía no se desarrolle la diabetes. Muchas veces alguna persona, o sea, lo mismo que les comentaba con los exámenes de laboratorio, puede llegar a 110 y dicen, bueno, o sea, no pasé del 115 que me marca el laboratorio o 109, por ejemplo. La mayoría de los laboratorios va hasta 110 el tope. Entonces dice, bueno, tengo 109, está bien, pero ¿qué tal que, o sea, es mucho mejor que esté en la cifra más baja en el caso de la glucosa, más pegado al 100, por ejemplo, que tenga 98, no sé, que a que tenga 100, 107, 108. Entonces dice, bueno, está dentro del rango, ok, pero ¿por qué te está aumentando ese poquito, no? Entonces eso también es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, aquí están los criterios generales. No quiero que se queden tanto con esto, como les decía, porque hay cosas mucho más específicas, incluso pueden consultar más específicamente. Pero bueno, aquí, por ejemplo, nos marcan una presión arterial. Tomemos en cuenta que muchos de estos criterios los hacen organizaciones o instituciones como la AJA, Asociación Americana del Corazón, las guías de práctica clínica de México, por ejemplo, que se basan también en estudios estadounidenses. Entonces, pues mucho de esto ya está estandarizado. Sin embargo, tenemos que individualizar al paciente, o sea, tenemos que individualizar el caso. Hay cosas que no van a cambiar, como la cintura abdominal elevada, más de 90 centímetros en hombres, más de 80 centímetros en mujeres en población latinoamericana. También la población es importante. No va a ser lo mismo tratar a una persona europea, por ejemplo, que a una persona latinoamericana. ¿Por qué? Muchas cosas, tanto por la alimentación. Entonces, en una ocasión me tocó atender a una paciente que llegando a México, ella vivía en Suiza, llegando a bueno, aquí a México, a San Luis, de donde vengo, tenía 9 meses viviendo en Ciudad de México, bueno, en San Luis Potosí, más bien en el país como tal. No había tenido problemas nunca en su vida con glucosa ni con presión elevada, nada, o sea, no había tenido problemas con glucosa en su vida. Una paciente vegana viviendo en Suiza. Entonces, imagínense primero la población de donde viene, ¿no? De Suiza, en donde te rodea el bosque. Y pues obviamente es otro mundo. Entonces, y luego la alimentación, siendo vegana, en donde pues a lo mejor los lácteos, los quesos, todo eso es muy diferente a lo que manejan aquí en México, las harinas, es muy diferente. Entonces tenía 9 meses viviendo en San Luis Potosí, en el país como tal, y presentaba la hemoglobina glucosilada, no está aquí, pero la hemoglobina glucosilada es cuando es una cifra de laboratorio, un porcentaje, en donde los eritrocitos, más bien la glucosa se pega a los eritrocitos viven por 3 meses, entonces eso nos da una cifra de 3 meses de cuánto está su glucosa en promedio. Entonces, bueno, ella tenía, por ejemplo, en el caso de ella, 10%. Los que estamos un poco empapados, personas de la salud, de estas cifras, pues podemos ver que el porcentaje, más bien podemos saber que los porcentajes normales es menos de 4. O sea, de una manera muy fácil de ejemplificarlo. Ella tenía casi el doble. Entonces, de glucosa manejaba unos 175, 165 en promedio diario. Entonces, podemos ver que en su caso estaba muy fuera de rango
Y vemos que, o sea, ahí el ejemplo era en cuanto a la población, ¿no? Es una paciente mexicana viviendo casi toda su vida en Europa, en un país del norte de Europa que realmente tiene totalmente otro estilo de vida al que viene a vivir aquí a México, otros alimentos, o dices que aquí no encuentro alimentos que encontraba ya para ser vegana. Aquí en México se me hace mucho más difícil ser vegana. Bueno, obviamente hay opciones, obviamente hay que orientarla. Tenía mucho tiempo de no vivir en México. Sin embargo, a lo que voy es que la población no va a ser igual en el país donde tú estés a otros países. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. No es que nos vayan a tocar siempre personas de otros países que se vengan a tratar a México, no. Sin embargo, tenemos, o sea, a lo que voy es que estos valores no siempre son así como de que estrictos, incluso en triglicéridos. O sea, a veces lo manejan las asociaciones de salud eh, cifras muy bajas. ¿Por qué? Porque muchos de sus estudios están patrocinados por farmacéuticas que dicen, a ver, bájale la cifra de triglicéridos, un ejemplo, ¿no? De 200 a 150, para que a partir de 150 ya le des el medicamento que yo te estoy diciendo que es bueno, ¿no? O que ya estudiamos. En cuanto a la presión arterial también, o sea, una forma estricta de verlo sería 130/85, ok, pero a lo mejor para una persona 120/80 ya es demasiado alto. Es como las mujeres embarazadas que presentan preeclampsia. Para una mujer embarazada 120/80 ya es mucho. Entonces, ¿por qué no pensar lo mismo en una persona que tenga 120/80, que veamos que esté en obesidad, que le decimos, ay, su valor de cifra de presión arterial está normal? Por eso, pero también tienes que ver todo el contexto, o sea, cómo se está alimentando, cómo está viviendo, si está haciendo ejercicio físico o no, todo. O sea, entonces, a lo mejor para esa persona en particular, 120/80 ya es demasiado alto. Entonces, bueno, la glucosa en ayuno más de 100. Se diagnostica cuando presentan tres o más de estos criterios. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Si no somos personal del área de la salud, podemos checar todas estas cifras en nuestros hogares, en nuestros familiares. Sin embargo, no vamos a ir a hacer un diagnóstico solamente con estas cifras. Hay muchas cosas que ver y que valorar sin seguir estrictamente una tablita, una tabla de valores. Entonces, bueno, aunque una persona se sienta bien, bueno, ok, es una persona delgada, por ejemplo, a manera de ejemplo, una persona aparentemente delgada que tenga aumento de volumen abdominal, pues podemos pensar no solamente en que tenga grasa visceral, sino que también problemas intestinales. Y eso no nos lo va a marcar el síndrome metabólico, sin embargo, también es importante dentro de para valorar muchas otras cosas, como la microbiota, parásitos, muchas otras cosas que también van a ir a jugar un papel importante dentro del síndrome metabólico, que, o sea, patologías que no estén en la lista de los 5, ¿no? Entonces, ¿y por qué menciono esto? Porque muchas veces, o sea, tanto la microbiota adecuada en el intestino como la presencia de parásitos implican muchas otras cosas en cuanto a la nutrición de la persona. Entonces, no es lo mismo una persona que ya se trató por parásitos o una persona que no. ¿Por qué? Porque los parásitos sí se van a robar muchos de los nutrientes que vaya a estar consumiendo una persona. Y por eso es importante, y ahorita más adelante lo voy a retomar, no solamente estar tomando un suplemento y automedicarse, autoprescribirse suplementos, sino que realmente sea, o sea, sea un manejo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque primero hay que limpiar el organismo para que pueda entrar los nutrientes. Entonces, aquí vemos, aunque una persona se sienta bien, internamente ya puede existir inflamación y daño metabólico. La paciente que les comento de otra paciente, 24 años, con presiones hasta de 160, 100, con esas presiones llegó a consulta, 24 años. Obesidad, pues se veía clínicamente que estaba en aumento de peso. Pero dices que yo nunca me he sentido mal, o sea, ya hacía como 3 años le habían detectado la presión elevada, y dice, yo no me siento mal. ¿Por qué? Bueno, porque el organismo se va acostumbrando a esas cifras. No es normal, el organismo está sufriendo y no estábamos viendo, ¿no? O sea, a lo mejor la persona, yo no me siento mal, está la presión súper alta,
pero ya está habiendo un daño metabólico y cardiovascular y al órgano, o sea, hay una inflamación en general. Entonces, bueno, ¿por qué ocurre esto? El concepto principal es la resistencia a la insulina. La insulina funciona como una llave que ingresa glucosa a las células y pues bueno, aquí va de la mano también y muchas veces lo vemos como algo aislado, pero si una persona tiene adecuada construcción de masa muscular, esa glucosa con esa insulina va a funcionar en el músculo para que el músculo es un órgano que capta la glucosa. Entonces, entre más músculo tengamos, más glucosa va a entrar en las células musculares, menor glucosa va a haber circulando en el organismo, la insulina va a estar funcionando adecuadamente. Entonces, cuando no tenemos dónde meter esa glucosa, por más insulina que tengamos, no hay forma. Ahora, otra cosa también es importante, cuando la persona, por ejemplo, cena muy tarde, que generalmente pues hemos, todo el mundo estamos con ese chip educacional de que es tenemos que tener a fuerza las tres comidas, ¿no? Incluso colaciones, desayuno, comida, cena, estricto y ya, pero nadie nos enseña otra cosa más que seguimos pues las reglas como sociales, ¿no? Aceptadas socialmente, y ya. Pero cuando cenamos mucho más tarde, la insulina aumentada en la noche, o esos picos de insulina o esos disparos de insulina en la noche, pues van a limitar el hecho de que nuestra melatonina se aumente. Entonces queda más insulina circulando para captar esa glucosa de la comida que tuvimos en la noche. Entonces es un trastorno. Y al momento de que realmente necesitemos la insulina y manejar nuestra glucosa, pues el cuerpo ya va a estar trastornado, ¿no? O sea, es un ejemplo así como muy general, o sea, hay que estudiar a cada persona y a cada paciente. Pero bueno, eso solo, o sea, me refiero ya metiéndonos a cuestión de hábitos. Síndrome metabólico, las células dejan de, digamos, aquí como a manera de ejemplo, dejan de escuchar la insulina, el cuerpo produce más, eventualmente aparece inflamación por una insulina que no debería estar ahí porque hay disparos de insulina, entonces pues se agota el órgano, el páncreas, que es el que produce la insulina, aumento de grasa y diabetes. Entonces, y no es nada más, o sea, volvemos a la cuestión de los óxidos grasos, no es nada más que sea aumento de consumo de estas grasas que no son convenientes, sino el hecho de que la grasa con la glucosa, pues va a ser ahí una combinación que no es conveniente. Entonces, más que la cuestión de ácidos grasos, también en cuestión de arterias o de eh, cuando hay este tipo de placas que hablamos anteriormente en las arterias, también mucho de eso es por la glucosa que circula en la sangre que no se procesa, o sea, más bien que no se absorbe en los tejidos. Entonces, factores que lo favorecen pues, la alimentación moderna. ¿Cómo es la alimentación moderna? Muchísimos ultraprocesados. O sea, antes no se veía esto. Bebidas demasiado azucaradas, harinas refinadas y aparte, pues el tipo de harina, o sea, veía un documental, ¿no? De que, o sea, antes, pues las harinas o los cultivos eran diferentes, ¿no? Es como ahora, en donde a lo mejor ya están hasta modificadas genéticamente, en donde las plantas que pues de los cultivos ya están mucho más contaminadas de pesticidas, o sea, comida, y bueno, eso es por un lado, ¿no? Comidas frecuentes todo el día, o sea, no es la harina que ahorita comemos, la de hace 40, 50 años, en donde era harina, agua y listo, se acabó y eso es el pan. Y allá, digo, en ese entonces, pues ahora también se ha regresado mucho a hacer el pan de masa madre, donde pues eso se deja fermentar de manera pues natural y pues son harinas o panes mucho mejores. ¿Por qué? Pues porque o sea, hay un cultivo bacteriano vivo. Entonces, bueno, comidas frecuentes todo el día. Incluso cuando vamos a consultar a un nutriólogo, pues nos pone desayuno, colación, comida, colación, cena. A ver, depende del objetivo de cada persona también. Si es una persona que necesita bajar masa muscular, masa grasa, no le voy a poner a comer todo el día, ¿no? O sea, ahí hay que ver. Ahora, si es una persona que necesita construir, que quiere construir masa muscular, ok, a lo mejor sí le pongo colaciones, pero ¿de qué? No le voy a poner colaciones de harina, le voy a poner colaciones de proteína, ¿no? O bueno, que las harinas, finalmente son los carbohidratos.
lo que más peso tiene en cuanto a carbohidratos. Por ejemplo, también las frutas son carbohidratos simples, pero son carbohidratos. Entonces, a una persona que necesito que baje masa grasa, no le voy a poner a comer tantas frutas y menos frutas dulces. Entonces, bueno, ahí es mucho como jugar con eso, o sea, tener el conocimiento, tener el paciente e individualizar. Factores que lo favorecen, pues claro que el sedentarismo, muchas veces, o sea, estamos sentados todo el día. Yo, en mi caso particular, puedo dar el ejemplo, ¿no? De que hace un año estuve trabajando 2 años y medio en área de urgencias. Entonces, pues ahí hay movimiento todo el día, en donde toda la tarde, más bien, bueno, todo el día hay movimiento, pues, pero mi turno era de tarde, entonces estaba trabajando toda la tarde parada, o sea, de un lado a otro, me sentaba un ratito en el escritorio, otra vez parada, o sea, cuestión más dinámica en cuanto al trabajo. Ahora que estoy en un consultorio me doy cuenta, bueno, no te das cuenta en el momento, pero caes en cuenta de que ya llevas 4 horas sentado, entonces, pues no, o sea, la dinámica cambia, ¿no? Cuando uno tiene más gasto energético que cuando uno está en sedentarismo. Entonces, y bueno, volvemos. La cuestión, por ejemplo, de construcción muscular, no es, ay, ponte a hacer ejercicio y ponte a hacer cardio, como muchas veces lo hemos sabido, no, no. A ver, un ejercicio de pesas, de fuerza, de fuerza, que también hemos estudiado últimamente eso y ha tenido mucho más peso, cuando hay un gasto energético en reposo, o sea, cuando hay un gasto energético por pesas, o sea, por cargar peso en un ejercicio de gimnasio es mucho mejor al cardio. O sea, al cardio vas a quemar calorías, pero realmente no vas a construir masa muscular. Y acá sí, construyes masa muscular, quemas calorías en reposo. Entonces, estrés crónico aumenta el cortisol. El cortisol es una de las hormonas más inflamatorias que hay cuando aumenta demasiado y no lo necesitamos. O sea, el cortisol existe y existe por algo. Sin embargo, cuando vivimos en estrés crónico, el cortisol se queda arriba. O sea, hay un pico de cortisol normal en todas las personas en el organismo en horario eh, normal por el ciclo circadiano. Aumenta en la mañana, listo, hace su función y ya. Pero cuando una persona se mantiene en estrés crónico, aumenta el cortisol y eso favorece a que haya grasa abdominal o bueno, visceral, que es la que menos debemos de tener. Bueno, seguimos con factores que lo favorecen, dormir poco. La evidencia reciente pues relaciona alteraciones del sueño, en ritmo circadiano, volvemos a lo mismo con el cortisol, o sea, no son cosas aisladas, sino cosas que se pueden manejar en conjunto con peor salud cardiometabólica. ¿Por qué? Por lo que les comentaba también, muchas veces cenamos tarde, no dejamos que el cuerpo metabolice adecuadamente, entonces no se dispara la melatonina, ya no dormimos bien porque la melatonina no está alta y ahora también tiene que ver la luz. Si estamos con pantallas todo el tiempo y con las luces artificiales, pues menos va a haber ese pico de, de esta hormona, entonces la tenemos que, muchas veces la estamos tomando pues, de manera no natural, que nuestro cuerpo no la produce, sino que estamos suplementando la melatonina y además, pues a partir de los 30 años ya de por sí se disminuye la producción de melatonina. Entonces ahora más, si cenamos en la noche, estamos expuestos a luces, no se produce y luego aparte tenemos el pico de insulina para poder metabolizar lo que ya comimos hace poquito. Entonces, pues bueno, es un trastorno para el organismo. Genética, algunas personas que tienen mayor predisposición, sí, pero lo que más peso va a tener van a ser siempre los hábitos. Volvemos, o sea, lo estoy poniendo de una manera demasiado sencilla. O sea, muchas veces a lo mejor ya hemos escuchado mucho esto, pero sí tenemos que tener en cuenta primero lo sencillo para irnos a ahondar mucho más. O sea, yo les puedo platicar toda la fisiología de todas estas hormonas a manera detallada y cómo se procesan en el organismo y en las células. Sin embargo, no es el objetivo. Entonces, el objetivo es que se queden con esos conceptos clave y la forma en la que podamos tratarlo, porque pues, yo les puedo dar un hipoglucemiante oral para bajar la glucosa. Ahora están muy, muy, muy de moda los análogos del GP1, el GTP1. Entonces, a ver, muchos de esos
se les hace muy fácil, o sea, me ha tocado muchas veces pacientes que les hago todo el plan de alimentación, todo el plan de ejercicio, y a lo que se van es a, no, pues me inyecto el Mounjaro, el Wegovy, el Ozempic, todas estas cosas que, ya bajé de peso. Por eso, pero ¿dónde quedó tu músculo? ¿Dónde quedó tu metabolismo hecho nada por estas hormonas sintéticas? Entonces, pues no, o sea, bueno, no naturales, no las produce tu organismo, que estás poniéndole algo extra a tu organismo que no estás dejando que el cuerpo actúe como tiene que actuar, o sea, no le das chance de respirar un poquito, o sea, y te vas directo, ¿no? Entonces te acabas hormonalmente, te acabas, es un trastorno hormonal, bueno, emocional también, un trastorno metabólico, no dejas que tu cuerpo trabaje. O sea, tu cuerpo puede trabajar perfecto. Ahora mucho está también manejándose con los péptidos. A ver, tu organismo tiene la capacidad de que si le das una proteína, partirla en péptidos. ¿Qué son los péptidos? Son pedacitos, o sea, son cadenas de aminoácidos. O sea, los aminoácidos son los que van a construirse para formar péptidos y varios péptidos forman la proteína completa. Ahora les estamos dando péptidos, ok, pero tu organismo tiene la capacidad de hacerlo. ¿Por qué no lo desinflamas? ¿Por qué no lo limpias? Le das oportunidad de que trabaje como la fábrica que tiene que trabajar. O sea, es como una fábrica de cualquier cosa, ¿no? Que tú le das ya todo para que, no sé, una fábrica de galletas que ya le pones, que tienen que hacer la harina y todo eso, o sea, toda la mezcla desde principio a fin hasta tener el producto final, y tú ya le das las dos galletas ya nada más para que las arme así. Ok, pero la máquina tiene la capacidad de hacerlo desde cero hasta el producto final y uno interviene a la mitad. Entonces, pues no. ¿Qué consecuencias hay? Fatiga, somnolencia, hambre frecuente, aumento de peso abdominal. ¿Por qué hambre frecuente? Por esos picos de insulina. A largo plazo, pues sí se puede desarrollar un problema de diabetes tipo 2. Cuando hay alteraciones en estos ácidos grasos, pues también puede ocasionar, obviamente no es nada más de que infarto, o sea, no es nada más de que el infarto es lo último que pudiera aparecer, pero pues antes, mucho antes, a lo mejor ya tienes problemas cardiovasculares o problemas de estas placas, este, de grasa en tus arterias y luego pues viene el infarto, ¿verdad? Enfermedades cardiovasculares, hígado graso, daño renal, problemas hormonales, o sea, muchas ocasiones de repente también las personas cuando ya tienen mucha grasa visceral va de la mano con el hígado graso. Entonces, cuando, por ejemplo, eh, a mí que bueno, que estudié en la carrera no nos enseñaron nunca que hubiera reversión de ácido graso con la alimentación y ejercicio. Eso no nos lo dijeron, o sea, al menos que yo recuerde, no. O sea, no. Siempre ácido digo, perdón, hígado graso, ya tiene estadios, 1, 2, 3, listo, y ya. Y eso pues ya se queda así. O sea, eso yo realmente lo supe hasta después, ya cuando estuve haciendo la especialidad, sí se puede revertir el hígado graso. ¿Por qué? Porque entonces dejamos pasar ese hígado graso a una enfermedad hepática ya más avanzada, en donde ya no hay nada que hacer más que la única opción que te dan de tratamiento. Claro, o sea, o sea, hay un tratamiento pues antes, pero es un tratamiento de mantenimiento. Y luego ya pues lo último que queda, así como la enfermedad renal, pues es el trasplante, ¿verdad? Pero realmente esto no tiene que ser así. Incluso pues más aquí vemos también daño renal o problemas hormonales que son corregibles antes a tiempo, sí. O sea, no nos quedemos con la idea de que son enfermedades que ya no tienen remedio. Entonces, el enfoque moderno, salud cardiometabólica, este, ya estamos llegando a la hora, pero ya nos falta mucho. Actualmente ya no se ve solo como obesidad o diabetes separadas, sino pues se va a ver como todo un conjunto de problemas, ¿no? Que una cosa va de la mano con la otra. Incluso lo vemos en las especialidades médicas. A ver, tú solo dedícate a gastrointestinal, tú solo dedícate, hay patólogos también. O tú solo dedícate a cuestión de endocrinología y diabetes y ya, y como cardiólogo, pues tú dedícate nada más a lo que tapa las arterias y listo. Ok, pero ¿por qué no se maneja en conjunto? Porque es un problema junto, no es un problema separado. Pues el organismo es uno solo. Corazón, metabolismo, riñón, sueño, inflamación, intestino, estrés, está todo conectado. O sea, sí, muchas veces, a veces, no sé, llegamos con el especialista, nunca te pregunta
factores de estrés. Nunca te pregunta a lo mejor en qué trabajas. Nunca te pregunta a lo mejor si sales o no a caminar. Entonces, simplemente tienes depresión alta, ten el medicamento, bye. Ahora, actualmente ya ha habido mucho más despertamiento en cuanto a otros tipos de tratamiento y prevención, obviamente. Entonces, en que ya se toman en cuenta ese ejercicio. O sea, me da muchísimo gusto ver especialistas ahora que estén prescribiendo actividad física, actividades de desestrés para disminuir el cortisol, este, muchas otras cosas. O sea, que tengan su apertura o a conocer muchos otros manejos que pueden servir para que la persona esté bien en conjunto, en su totalidad, no nada más dejar un medicamento y a ver cómo te va y que te baje la presión o cualquier, o bueno, se baje la glucosa en el caso de diabetes. Entonces, bueno, menos enfoque en el peso y más en la salud metabólica. Ahora, cuestión de peso. También, pues, cuando yo estudiaba la carrera era nada más, pues, calorías, que baje de peso y ya, ok. Pero cuando ahondas más en el tema, no es solo bajar los kilos, sino que mejores la glucosa, la presión, la inflamación y la masa muscular. La persona que vivía en Suiza, que fue mi paciente, bueno, pues todavía es mi paciente, de hecho ya está por cumplir los 3 meses para repetirle la hemoglobina glucosilada, no es una persona en obesidad, es una persona en sobrepeso que traía esas cifras de glucosa que les mencioné, su presión bien, vemos que sí tenía un grado de inflamación importante y pues menor masa muscular, no tenía desarrollo de masa muscular, no tiene desarrollo de masa muscular. Entonces, cuando empiezas a ver o abordar el caso, pues veo que no, o sea, no le voy a bajar, no le voy a decir baja de 70 kilos a 60, ya, sin que me importe la masa muscular. Porque a lo mejor si empieza a aumentar masa muscular, sube 1 o 2 kilos de masa muscular y entonces ya no tiene que bajar a 60, sino a 62. ¿Por qué? Pues le doy ese margen para que aumente masa muscular. Es un ejemplo, o sea, cada quien verá con sus pacientes o uno personalmente, ¿no? Pues la importancia del músculo actúa como un órgano metabólico. ¿Por qué? Porque ya vimos lo de la glucosa. Entre más eh, masa muscular tengas, mayor captación de glucosa. Entonces, el sueño y ritmo circadiano, dormir mal aumenta el riesgo metabólico por muchas cuestiones. Muchas cuestiones. O sea, podemos ahondar y quedarnos otras 2 horas platicando del metabolismo y del sueño y de todo esto, ¿no? O sea, es mucho detalle. Simplemente quedémonos con lo general. ¿Para qué? Pues para que podamos corregir lo primero. O sea, muchas veces queremos ahondar mucho en los temas sin corregir primero lo primero. Entonces, y también, o sea, muchas veces nos queremos ir ya a los tratamientos más avanzados. A ver, primero corrige lo básico. O sea, cómo estás durmiendo, cómo manejas tu estrés, haces ejercicio o no haces ejercicio. O sea, muchas veces te dicen, sí, sí hago ejercicio, ¿y qué haces? No, pues camino. O sea, el caminar, ok, no está mal. O sea, caminar 40 minutos no está mal, pero actualmente, con tanto sedentarismo, vemos como actividad física el caminar. O sea, antes el caminar era algo básico de la vida diaria. O sea, caminé al trabajo, caminé al X, ¿no? Caminé por los niños a la escuela, caminé a comprar el súper. Y ahora caminar se convierte en una actividad física. Y si tú le preguntas a un paciente, a una persona, ¿haces actividad física? Sí, camino. ¿Y a dónde caminas? O sea, ¿caminas como ejercicio o caminas como parte de tus actividades diarias? No, pues camino como pues, las actividades que les mencioné ahorita. Bueno, eso no es actividad física. Eso es nada más no ser sedentario. Sin embargo, pues no hay una actividad física que te vaya a realmente a ayudar o a que tenga un impacto pues en tu metabolismo. Entonces, prevención temprana se busca detectar el problema antes de que aparezca la diabetes o la presión alta o cualquier cuestión metabólica. Prevención y tratamiento. El síndrome metabólico puede mejorar muchísimo con cambio de hábitos, sí. Entonces, ahorita precisamente aquí les puse los hábitos negativos. Más bien de todos estos, vamos a ver cuáles son los hábitos negativos y cuáles los positivos. Entonces, pues aquí, en cuanto a alimentación, actividad física, dormir mejor, manejo del estrés, evaluaciones médicas, lo que les comentaba, o sea, la alimentación muchas veces lo vemos como algo que obviamos.
pero realmente cuando nos sentamos a pensar y a ver cómo está nuestra alimentación, o sea, muchas veces me llegan los pacientes a consulta jóvenes de entre 20 25 años, menos de 30. Digo, ¿qué desayunas? Una barrita, un jugo y un café. O una fruta, una barrita y un café. Ese es su desayuno. De una persona que se va a trabajar todo el día y tiene su lunch hasta mediodía. Y si bien le va, porque si no, hasta la hora de la comida, bueno, 2, 3 de la tarde. Ese es su desayuno. O sea, ¿cómo va su organismo a funcionar bien sin materia prima? Es como si le decimos a un constructor, construyeme una casa y no le damos más que 3 ladrillos. ¿Cómo va a construir una casa con 3 ladrillos? No se puede. Entonces, si no le damos al cuerpo la materia prima adecuada, precisamente para eso es la alimentación. Entonces, la actividad física, si no, o sea, muchas veces también me han preguntado en consulta, bueno, no me va a dejar un suplemento, doctora. Bueno, sí, pero ¿cómo está tu alimentación? Si te comes un huevo, dos en la mañana, bien, si bien va, porque si no nada más, como les digo, un café, una fruta y ya, no hay nada de proteína ahí. ¿Cómo quieres que te dé un suplemento si primero no te nutres bien adecuadamente? Un suplemento es para, ok, ya, ya tengo lo suficiente en cuanto a alimentación y luego o sea, bueno, suplementas o complementas con algo más. ¿Por qué? Porque obviamente los requerimientos diarios, si nos ponemos a hacer toda la tabla de requerimientos nutricionales diarios, no nos vamos a comer un costal de zanahorias al día, ¿verdad? O sea, incluso hace poco vi un video de alguien que decía, come una zanahoria al día y para que tengas una piel radiante. Bueno, una zanahoria al día no te va a hacer nada. Entonces, cuando son por ejemplo, los protocolos que manejamos de jugo de zanahoria, son 5 vasos de jugo de 250 mililitros al día. O sea, es un litro y cuarto de jugo de zanahoria. El jugo de zanahoria, un litro y cuarto, yo creo que te llevas como medio kilo de zanahorias, más o menos. Medio kilo de zanahorias en jugo. O sea, todo el extracto de nutrientes. Entonces, con una sola zanahoria realmente, pues no vas a llegar a los requerimientos. Primero lo básico y luego ya ahondas. ¿Ok? No tengo suficiente vitamina D, no me salió en los laboratorios, otra vez las evaluaciones médicas, que lo tengo muy bajita, aunque esté dentro de rango, ahí otra vez volvemos, si está dentro de rango, pero más pegado hacia lo bajo, pues obviamente tenemos que poner atención en eso. Ok, ¿estás tomando el sol? ¿Sales a tomar el sol? ¿Estás todo el día en tu casa, todo el día en tu oficina y quieres suplementarte con vitamina D? Pues primero mejor sal al sol. Empápate de lo que primariamente te va a dar lo que necesitas. Si ya de plano no se puede, bueno, ok, entonces ya se suplementa. Actividad física, como les comentaba, muchas veces vemos que no hay sedentarismo, o sea, se maneja como que no hay sedentarismo, solamente compararte a caminar media hora de aquí a donde vas a un mandado y de regreso, y eso es tu actividad física. Pero vemos que es mucho más que eso. Dormir mejor, muchos factores para dormir mejor. Manejo del estrés también. O sea, muchas personas te cuentan, no, es que yo manejo el estrés bien. Pero si ahondamos un poquito en su historia, pues vemos que el manejo del estrés lo traen por los suelos. Entonces no saben, muchas veces no hay buena gestión tampoco del estrés. Entonces no es nada más que es que en mi trabajo me presionan mucho, tengo mucho estrés laboral. Ok, sí, o sea, puede ser que sí, muchas personas sí lo viven así, o sea, pero la otra forma en la que tú mismo estás respondiendo a ese estímulo estresante, ¿no? O sea, hay gente que le vale gorro y pues yo hago lo que puedo, la manera en la que puedo, de la mejor forma posible y ya. Si hay una exigencia mayor, pues saben gestionarlo y listo. Pero hay gente que no, y que lo maneja mal, y que no es fuerte emocionalmente para manejar ciertas situaciones de estrés que a lo mejor otra persona sí. Pues por eso es importante individualizar. Este, bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario, porque ahorita sí les voy a dejar esta pregunta abierta. ¿Qué hábito creen que más afecta actualmente a la salud metabólica? Voy a cerrar un poquito mi micrófono, voy a escucharlos si alguien quiere hablar, porque aquí pues ahorita ya pusieron un poquito más de ruido, pero adelante si alguien quiere hablar.
Doctora, ahí yo quiero preguntarte, bueno, nosotros sabes que utilizamos mucho dispositivos de frecuencias. Ahí tú como, o sea, obviamente aquí acabas de hablar del estilo de vida y de los hábitos, pero ¿qué tan bueno ves el tener el analizador de frecuencias como Healy, que lo estamos utilizando como análisis? Y también cómo ves también la aplicación de las frecuencias, obviamente con una buena hidratación, porque bueno, sé que esa es otra conferencia, pero pues es algo que también hoy en día nos puede estar funcionando. No sé si quieres ahí comentar algo sobre. Sí, no podía abrir el micro. Este, yo creo que hay cuestiones básicas, o sea, por eso también quise abordar esta conferencia hacia primero lo básico, porque hablemos a lo mismo, o sea, es como lo que les mencionaba del ejemplo del sedentarismo, o sea, dices, bueno, yo camino 40 no sé, 40 minutos o 30 minutos de aquí por mis hijos a la escuela y de regreso, pero eso realmente no es actividad física, entonces si una persona igual, o sea, si no se hidrata suficiente, si no, porque muchas personas, o sea, muchas veces sí te van a decir los pacientes, ¿no? Yo tomo 3 litros de agua al día, ¿cómo estás tomando tu agua? ¿Sola o con minerales? Entonces, eso es algo básico, igual que lo de la actividad física. No, sí me hidrato, pero ¿cómo te estás hidratando? No, sí hago actividad física, pero ¿qué actividad física? O sea, igual es con las frecuencias. Si nosotros no tenemos manejado lo demás, no podemos ir al siguiente nivel. O sea, es como los niveles de cualquier juego de juego que juguemos, ¿no? O sea, nivel 1 nivel 2 siempre tenemos que pasar videojuegos, ¿no? Niveles. Entonces, si yo pongo a una persona que tenga mal su glucosa, mal su presión, mal en cuanto a niveles de colesterol, triglicéridos, mal en cuanto a hidratación, a usar frecuencias directo, pues no le va a hacer realmente ningún efecto. O sea, primero, o sea, es un todo. O sea, ok, ya hice cambio de hábitos, entonces sí, obviamente les va a ayudar, sí les va a ayudar. Pero, por ejemplo, pues ahora que tenemos el uso del Kili y la salud, la medicina frecuencial, pues una persona que necesite bajar de peso, no le voy a decir, a ver, ok, ponte el programa a lo mejor de peso, algún programa de metabolismo, junto con que estés haciendo ejercicio, que estés comiendo mejor, que haya movimiento, que cuides tu alimentación, o sea, ¿sabes? O sea, una persona, por ejemplo, en sobrepeso o obesidad, no le voy a poner frecuencias para que baje de peso sin que y comiendo lo mismo, que no va a servir de nada. Entonces, es como utilizar las herramientas que tenemos de una manera más adecuada para que funcionen como tienen que funcionar. Porque si yo le doy esto a una persona que le digo, quédate sentada en el sillón viendo tele y ponte el programa de peso, o sea, realmente no va a hacer ningún cambio. Pero si le digo, a ver, te doy el plan de alimentación, te doy el plan de ejercicio y entonces ponte el Gili todos los días, plan de pérdida de peso, va a ser mucha más diferencia. O sea, luego llegan las personas, cuando de repente llega pues las personas que ya lo han utilizado, que lo conocen, que dicen, no me funcionó. A ver, ¿cómo lo estás utilizando, no? Entonces, y eso pasa con cualquier cosa, incluso con el agua. O sea, me llegó un paciente también hace unos días con problemas de liquidación renal. Me dice, es que me dijeron que el agua mineral, me dijo, de hecho, yo desarrollé litiasis renal por tomar agua mineral. O sea, cómo les cambias la idea a las personas si a lo mejor su médico o el personal mismo de salud les dice eso a los pacientes? O sea, ¿cómo les cambias esa idea? Entonces, primero es como que ir de lo básico a lo avanzado. Cosas básicas, la hidratación. La hidratación yo la pondría junto con la alimentación y la actividad física. Y bueno, dormir. Esos pilares son los más importantes. Entonces, cuando ya haya esos pilares y se hidraten con minerales y tengan mejor alimentación, enfocada a nutrirse realmente,
y enfocado el sueño a realmente tener un sueño reparador y que tengan su actividad física con enfoque en aumentar masa muscular, entonces ya podemos irnos al nivel número 2. Pero no puedo estar en el nivel 2 si antes no paso el nivel 1. Correcto. De hecho, ahorita, mira, me gustaría como que mostremos al auditorio precisamente cómo podemos hacernos conscientes, porque el dispositivo de frecuencias, que ahorita lo voy a poner, nos permite hacernos conscientes precisamente de los hábitos que acabas de decir. Entonces, alguien puede monitorear sus hábitos también a través de este dispositivo de frecuencias, que es el aparato. O sea, una de sus funciones es escanear y otra de las funciones es tomarte la frecuencia o darte las frecuencias. Pero aquí, sin duda, creo que es muy importante, o sea, por eso sugerimos usar el dispositivo. Porque lo que te va a hacer es hacer conciencia y aquí lo voy a hacer. Si alguno de ustedes ya tiene el dispositivo, en base ahorita a la plática que acaba de dar la doctora, podemos monitorear a través de los escáneres qué está pasando. Por ejemplo, este es un ejemplo. Esta persona no la tengo aquí, pero voy a hacer un ejemplo de cómo funciona el equipo. Y que así, pues podemos, si tú ya tienes el dispositivo, puedas estar monitoreando esto y hacer los cambios, porque puedes tú pensar, es que mira, yo estoy durmiendo bien, pero por ejemplo aquí este tiene el escáner que es precisamente de sueño. Entonces aquí donde dice sueño, tú le das clic y le das a analizar. Entonces lo que nos va a hacer saber, por ejemplo, vean, cuando estos escáneres salen por arriba de un 50%, significa que hay un nivel de desequilibrio. Entonces, en esta persona me está diciendo que sí, su cuerpo duerme bien. Entonces, digamos, pero si ustedes tienen un Healy, algunas que están aquí, escánense para ver cómo está ese tema, porque ustedes pueden decir, es que sí estoy durmiendo, pero en realidad si te sale aquí un desequilibrio es que no lo estás haciendo de manera adecuada. Entonces, esto te ayuda. Ahora, ¿qué sigue? Otro punto importante que dijo la doctora fue la condición física. Healy tiene un programa de condición física. Entonces aquí tú lo escaneas y aquí lo repito. Puede ser que alguien dice, lo tengo y que va a empezar a hacer ejercicio. Pero esto nos ayuda a saber, miren, por ejemplo, esta persona que sale en 59%, que es un ejemplo, eso significa relajación profunda que trae mucha tensión. O sea, que anda muy tensa. Su cuerpo, esto me habla de que seguramente no hace un ejercicio que estimule el sistema linfático para liberar esa tensión. Entonces, desde aquí ya va dando, nos va dando elementos importantes que nos hace conscientes precisamente de nuestros hábitos. Y aquí voy a hablarles de otro que son ahora sí en temas de estrés, fatiga, y que seguramente esta persona, porque sí, sí la conozco, pues vive esos procesos. Entonces nos hace conscientes y aquí ven, sale activación. Y activación tiene que ver con que la mente está muy saturada, o sea, trae muchas cosas mentales. Entonces, muy seguramente está sobrepasada de actividades y eso está llevando a condiciones. Entonces, pero para medir exactamente, por ejemplo, el tema de alimentación, está este otro módulo que se llama Armonía Bioenergética 2. Este revisa cómo andas de impurezas, de toxinas, de bacterias y precisamente a los profesionales de salud, aunque seas alguien de, pues, que lo tengas para tu familia, te va a decir por dónde más o menos está el tema. Y en el Inter, que ya ahora sí haces medicina de longevidad, medicina integrativa, que es como lo sugiere la doctora, puedes estar utilizando las frecuencias, pero como primer punto es que te oriente por dónde está el tema, por dónde está pasando. Entonces, vean, en esta persona tiene una afectación en las amígdalas y después a nivel pulmonar, no tanto a nivel alimenticio, la verdad es que en ese punto sale bien. Pero vean, y aquí es donde agregamos medicina integrativa. Medicina integrativa es cuando el médico fusiona otras medicinas como acupuntura, como herbolaria, como aceites esenciales. Muchas cosas que antes los médicos no conocían. Bueno, el médico convencional. Hoy en día el médico funcional, el médico integrador, el médico de longevidad ya sabe de estas cosas y ya ahora sí las pueden hacer como algo formal. Entonces aquí podemos hacer el escáner de meridianos que seguramente me puede dar más información. Y aquí no importa que tengas que ser experto. Por eso es que nuestra comunidad está educando. Miren, hace rato les dije lo del sistema linfático, porque traía mucha rigidez.
y vean cómo sale el sistema linfático en meridianos por encima del 50%. Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda, o hasta con el profesional de la salud nos va a ayudar a saber cómo abordar el tema. Y sin duda, bueno, aquí volví a salir porque lo voy a poner, sin duda, este, tiene que ser un trabajo en conjunto, pero es una gran herramienta porque hay cosas, por ejemplo, yo antes, como yo soy coach, entonces antes yo podría decir, es que, ¿qué me pasa? Ando tenso, pero ¿por qué? Ya cuando me dice que es el sistema linfático, yo ya sé que tengo que hacer ejercicios que activen mi sistema linfático. Entonces hago ya algo así. Entonces, que eso es parte también de la educación que vamos a hacer. Entonces, esto de verdad como herramienta orientativa, pero también nos ayuda a prevenir muchas cosas, les va a ayudar. Y aquí voy a cerrar con este otro, que habla de las emociones, que se llama Sales de Schussler. Este escáner me hace saber qué emociones están impactando al cuerpo físico. Y es bien interesante porque vamos a ver ahorita una relación entre lo que escanea ahorita esta persona y las situaciones mentales emocionales que está viviendo. Entonces vean cómo lo vemos, mira, dicen, falta de determinación y preocupación exagerada por la impresión que causan los demás. O sea, ella se preocupa mucho por lo que tal vez su jefe o su familia la ve. Entonces aquí que me dice que hay que mejorar y esa relación ecuánime con las personas, pero vean cómo aquí me dice que trae el fluoruro de calcio, o sea, me dice que hay una afectación en el calcio. Y eso al final me lleva abajo donde dice vibra la información del fluoruro de calcio en el campo de información del tejido y de la piel y de las articulaciones. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta cómo está la rigidez y muchas cosas. Entonces, ahorita, pues nada más queríamos sumar esto, que pues, agradecerle a la doctora que hoy está y que está poniendo esto y que esta herramienta, quienes se conectaron, quien los invitó, o sea, si hay alguien que aquí que los invitó, les pueden ofrecerles hacer un escáner de esto. Y sobre eso, decirles qué cosas pueden hacer adicional para que mejoren. Entonces, pues, no sé, doctora Paula, si quieres agregar algo más, veo que por ahí hay más dudas. De hecho, sé que ya llegamos también en tiempo, pero la idea es que pidan esos escáneres a quien los invitó y que a partir de ahí también con la doctora podemos hacer que puedan tener ahí alguna orientación médica, porque por eso la traemos también, y que si ustedes quieren también tener esa orientación, con todo gusto puedan ir con ella, que es parte de nuestro equipo. Entonces, no sé si quieres agregar algo más. Dice, bueno, ahí está poniendo recomendaciones, pero estoy seguro que, créanme, este tema es Este, un tema súper vital. Sí. sí, ya nada más para concluir, que bueno, el síndrome metabólico es silencioso y frecuentemente prevenible, lo que mencionábamos al principio de uno de los puntos en los que nos íbamos a enfocar era de la inflamación que no nos damos cuenta o de la inflamación silenciosa. Y bueno, también nada más para hacer énfasis en que pequeños cambios sostenidos pues pueden reducir la inflamación, mejorar la energía, prevenir la diabetes, proteger el corazón y el cerebro de manera cardiovascular o vasos sanguíneos. Y pues bueno, aquí como lo mencionó Fer, sí, obviamente el Gili, o sea, con lo que quiero que se queden es que muchas veces es, o sea, lo físico, pero también hay cosas que no nos vamos a dar cuenta de a grandes rasgos de la persona, incluso con los laboratorios. Muchas veces los laboratorios pueden salir normales aparentemente, sin embargo hay cosas que corregir y hay cosas que no va a haber cambios en los exámenes de laboratorio hasta que la persona ya esté a lo mejor muy, muy inflamada o muy, muy, desequilibrada. Entonces, también por eso nos sirve hacer este tipo de escaneos con los dispositivos que tenemos a la mano, con estas tecnologías y otro escáner que también tiene FER. ¿Para qué? Para que nos dé un panorama mucho más amplio, aparte de lo que podemos ver físicamente. Y entonces desde ahí empezar a corregir y volvemos a lo mismo. O sea, nivel 1 del juego, nivel 2, nivel 3. Entonces, como que si nos vamos por pasos y estamos bien orientados en cuanto a cómo actuar, qué hacer y luego cómo tratarlo, bueno, cómo prevenir, cómo actuar y luego cómo tratarlo, pues mucho mejor. Y pues nada más quedarnos con eso y no se trata solo de vivir más años, es lo que manejamos en medicina de la longevidad, sino de vivir con mejor salud metabólica y bueno, calidad de vida en general. Entonces, si tenemos estas herramientas que
que para muchos de nosotros están a la mano, lo tenemos, pues hacer uso de ello y pues este tipo de entrenamientos nos ayudan a saber de qué forma utilizarlos para, bueno, primeramente aprovechar esta tecnología y saber cómo usarlos para la gente que nos rodea, si los utilizamos en nuestra casa o si somos personal del área de la salud con nuestros pacientes, para sacarles el mayor provecho. Y pues sería todo de mi parte. Gracias. Le agradecemos a la doctora porque sabemos que está en su día de descanso ahí en Puerto Vallarta. Gracias. Quiero que le damos un aplauso, un 777 que es aplausos virtuales, por estar aquí, por la información que está. Y si tienen alguna duda en específico, bueno, ya puso ahí sus redes sociales, pero también la pueden dejar escrita y con todo gusto se la respondemos a través de la persona que hoy conectó. Y pues también decirles, próximamente vamos a tener retos de restauración metabólica para que estén al pendiente. Hay veces que estos retos son gratuitos, o sea, retos cortos de 7 días, pero también damos retos de más tiempo con diferentes profesionales. Entonces, en junio va a haber alguno, por si alguno se quiere estar ahí al pendiente, pregúntele quién nos invitó a esta charla de cómo participar en esos retos o cómo ir a la consulta con la doctora. Todo es mediante quién los invitó, si es que aquí hay personas que no tienen un dispositivo de Gili. Y si lo tienen, a través de los grupos, nos pueden contactar para que tengan esa información. Entonces, pues gracias, doctora. Un placer. Gracias por estar aquí. Les deseamos un excelente Gracias a ustedes, fin a de ti, Fer, semana. y a la audiencia. Gracias por estar aquí, por ocupar este momento de su mañana, de su fin de semana. Muy agradecidos con ustedes por ser, sin ustedes realmente esto no existiría. Entonces, pues muchas gracias por su apoyo y por estar dispuestos a aprender más y tener este crecimiento. Exacto, súper. Y nada más decirles, el próximo miércoles vamos a tener al doctor Jorge Ugarte, que va a estar hablando de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, o sea, situaciones más complejas. De hecho, seguramente la doctora lo puede decir, que del síndrome metabólico, cuando no lo controlamos y eso se empieza a poner peor, empiezan otros problemas que pueden desencadenar en estos problemas que se van a hablar el próximo miércoles. Entonces, esa plática no es tanto como solo para personas que ya están padeciendo un tema así, sino para prevenir y encontrar qué cosas nos podrían estar llevando a esa consecuencia como un cáncer de lo que sea o enfermedades crónico-degenerativas. Eso va a estar con el doctor Ugarte el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora centro de México. Igualmente te puede invitar la persona que te hizo la invitación de hoy. ¿Cómo se bajan los niveles de triglicéridos? Justo eso lo vamos a hablar en los retos metabólicos. Está en el omega 3 y también en consulta lo pueden ver también con la doctora en específico. Entonces, pues un placer. La verdad para nosotros es un gusto que estén aquí, como lo dijo la doctora, y nos vemos pronto en alguna otra charla de conciencia con América Wellness, que es la comunidad que estamos formando. Un abrazo y bendiciones para todos. Saludos, buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego.